Revoluciones, 1952, Bolivia. Hablemos un poco de la Bolivia del pasado. Antes, cualquier persona, en palabras que todos podrían entenderme, cualquier vago podía entrar a la presidencia con tan solo que se arme un pequeño grupo de personas, entre el palacio de gobierno, saque al presidente, lo mate, lo derroque y listo. Por eso los indígenas no tenían cómo cambiar el sufrimiento que estaban llevando, las largas jornadas de trabajo que pasaban. Indiscutiblemente eso era una situación difícil de llevar. Uno de los grandes detonantes para la revolución de 1952 fue la Guerra del Chaco. Iniciada el 9 de septiembre de 1932, esta guerra dejó miles de heridos, y sin contar las consecuencias psicológicas de los sobrevivientes y más de 60.000 muertos confirmados. Con la culminación de la guerra iniciaron nuevos partidos políticos que intentaban cambiar la situación de Bolivia. Entre estos está los de la izquierda, gran representante Gualberto Villarroel, que entró al poder en 1946, derrocando a Peñaranda en un golpe de estado. Sin duda, los cambios que hizo Gualberto Villarroel, llevados por la fuerza, fueron uno de los detonantes que lo llevó a su muerte. Una gran turba asesina en 1946 llegó al Palacio de Gobierno colgando a Villarroel en la Plaza Murillo, dejando a nuestro queridísimo Víctor Paz Estenssoro como ministro de Hacienda, pero fue exiliado a Argentina por los mismos motivos que Gualberto Villarroel fue colgado. Todos estos hechos, el PUS, con el representante a la presidencia Enrique Herzog, en 1949 ganó las elecciones. En 1947 le pasó el mandato a su vicepresidente Mamerto Rivadavia, quien gobernó con dureza todo su mandato. En 1951, después de perder las elecciones contra el MNR, se derrocó él solito, dándose un golpe de estado y pasándole el mandato a un comité que obviamente no le iba a dar el poder al MNR. Esto derivó en revueltas sociales y la huelga de hambre de 1951, donde participaba la primera presidenta de Bolivia, Silvia Geithner. Ahora hablemos un poco más sobre Víctor Ángel Paz Estenssoro. Nacido en Tarija en 1907, fue un abogado estadista político boliviano, presidente de Bolivia en 4 ocasiones. Inició sus funciones en 1952 hasta su retiro político en 1990. Nancy de Sosa, vicepresidente en la gobernación de Víctor Paz Estenssoro, fue el encargado de convencer a Antonio Seleme de traicionar a José Vallivian, que en ese tiempo estaba en la gobernación. Cabe destacar también la participación de Juan Lechín, que fue el secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, e inicia la guerra. La revolución se inició en la ciudad de La Paz el 9 de abril de 1952. En la madrugada de aquel día, las marchas militares se oían en todas las radios y venían acompañadas de proclamaciones y llamadas al valeroso pueblo de La Paz, anunciando un golpe de estado contra la oligarquía. Durante los meses anteriores, los comandos zonales y barriales del MNR habían fabricado granadas de cemento, armadas con una gran carga de dinamita, bazucas, que fueron las principales armas utilizadas. El Comité Revolucionario del MNR, compuesto por Hernán Siles Suazo, Adrián Barrenechea, Hugo Roberts, José Ríos, Juan Lechín, entre otros, había asegurado la participación de Antonio Seleme, quien era comandante de las Fuerzas Armadas. Durante 3 días, la ciudad de La Paz se vio alterada. Los combates de varias zonas, por ejemplo Villa Victoria, Sopocachi, Miraflores y El Alto, el 11 de abril, con la participación del pueblo y los carabineros, se produjo la destrucción del deslumbrante del ejército, triunfando la revolución gracias a los líderes y las acciones valerosas del pueblo. Testigos oculares aseguran que eran terribles. En sus palabras, decían que caían los muertos como moscas. Incluso uno de esos días había nevado. Un hombre se había trepado en los techos y ahí mismo lo habían matado. La nieve había empezado a caer toditita impregnada de sangre. Los camiones pasaban por la calle con muertos en cantidades incontables. Con la victoria de los revolucionarios,
Hernán Siles Suazo hizo firmar la rendición y Víctor Paz Estenssoro fue recibido en el aeropuerto después de su exilio en Argentina con honores. Inició una nueva etapa no solo para los campesinos, sino también para la política en Bolivia, ya que se hicieron reformas a la constitución política del Estado. Esto trajo nuevas oportunidades, sin duda, para los indígenas, que eran los más beneficiados. Ya no eran víctimas de la clase opresora y ya tenían los mismos derechos que los hacendados, y se les devolvieron las tierras para que ellos mismos las puedan trabajar. Entre estas reformas estaba la reforma agraria. El decreto ofrecía la indemnización a los terratenientes y otorgaba las tierras de las haciendas a los indios a través de sus sindicatos y comunidades, con la condición de que no fueran beneficiados en título personal. Entre estas reformas también estaba la nacionalización de las minas, que fue la primera reforma económica del MNR. Desató una serie de contradicciones internas y externas. Se logró crear un monopolio y un banco minero y obligaron a entregar el 100% de las divisas al Banco Central de Bolivia. Con el voto universal, ya las mujeres y hombres indígenas analfabetas podían ingresar a las urnas a votar y ejercer el derecho electoral que tenían. Como ningún partido político es perfecto, en el tercer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, el problema de la sucesión presidencial acabó por desmoronar toda la estructura del partido de gobierno. Víctor Paz Estenssoro decidió ir a la reelección, un grave error político. Inmediatamente varios sectores del MNR le declararon su oposición. El 6 de agosto de 1964 se inició el tercer mandato de Víctor Paz Estenssoro. El partido se había quebrado, se habían debilitado los postulados de 1952 y deteriorado las relaciones con sectores obreros, lo que generó la oposición plena de partidos conservadores y partidos de izquierda, elementos que contribuyeron hacia la decisión drástica del ejército de volver al gobierno. Siles, Lechín y Guevara participaron activamente del movimiento para derrocar al MNR y por ende a Víctor Paz Estenssoro, al proceso iniciado de 1952. Siles hizo conocer un documento público de respaldo de los golpistas del 28 de noviembre de 1964. Esta acción de servicio partidos derechistas como la PVC, entre universitarios y el ejército, derrocaron a Paz Estenssoro, que en la mañana del 4 de noviembre emprendió un vuelo al exilio que duraría más de 6 años.